Entonces, para el tema de hoy tenemos lo que es cirugía preprotésica. Por el nombre podemos deducir que esas son las cirugías que se deben de hacer para preparar a nuestro paciente, a preparar ese reborde alveolar, preparar ese remanente para poder recibir una prótesis. Se clasifica en regularización ósea, profundización del surco, remoción de frenillos. Básicamente es entre la preparación del tejido duro y preparación del tejido blando. Dentro de lo que es la preparación del tejido duro, dígase regularización ósea, tenemos lo que es remoción de torus mandibular, remoción de torus palatino y regularización de un reborde alveolar irregular. Entonces, un ligero repaso de lo que tiene que ver con cuando vamos a trabajar con hueso. La remoción de hueso, o sea, dígase yo quito un hueso y no vuelve a estar, se llama ostectomía. La remoción de un hueso, o sea, hacer el corte de un hueso, dividirlo en dos partes o más partes, se llama osteotomía. Para yo realizar lo que es una osteotomía o ostectomía, se deben tener pendientes los siguientes puntos. Lo primero es que lo ideal es realizarlo con una pieza de mano porque si se recuerdan, como hablamos en cirugía 1, la pieza de mano gira a una velocidad muchísimo menor que una turbina y por lo tanto vamos a evitar el sobrecalentamiento del hueso y por lo tanto que ocurra una necrosis del hueso. Junto con la pieza de mano debemos de ir irrigando y no solamente apuntar a lo que es donde vamos a ir a trabajar para que se vayan yendo los remanentes de hueso, sino también apuntar directamente a la fresa, que es lo que se calienta y es lo que queremos que evitar que entre en contacto en el hueso, así súper caliente y por lo tanto que el hueso se necrose. Esta irrigación puede ser suero, agua destilada. No se puede utilizar clorexidina porque el detalle está en que crea mucha espuma y entonces no nos impide una correcta visualización. La idea es que máximo esta pieza de mano gire a una velocidad de 40.000 revoluciones por minuto. Idealmente se puede setear en un micromotor, o sea, en el sillón, la velocidad en 35 o 36. ¿Para qué? Para que no nos arriesguemos a llegar a los 40.000 revoluciones por minuto y que sobrecalentemos el hueso. Entonces, una remoción de torus mandibular o sea, está indicada su remoción cuando, por ejemplo, fíjense cómo este paciente, ese déndulo en posterior, si yo deseo colocar una prótesis que se sostenga de los dientes en anterior para sustituir estas piezas faltantes, esa prótesis se va a sostener de estos dientes en anterior inferior por su cara lingual. Por lo tanto, este torus va a impedir el asentamiento correcto de dicha prótesis y por lo tanto se procede a removerlo. Fíjense cómo se realiza lo que es una radiografía oclusal para confirmar, o sea, que es tejido duro, que eso es un torus mandibular y que es un tejido duro. Y entonces se levanta un colgajo. Se levanta un colgajo teniendo muy pendiente que estamos trabajando en un piso de boca y que por lo tanto hay mucha vascularización, muchas estructuras anatómicas importantes como los conductos salivales, el frenillo lingual, el nervio lingual, anda por toda esta zona. Entonces son las estructuras anatómicas importantes que tenemos que tener pendiente de no lastimar. Si se recuerdan en la clase de colgajos, tanto en lingual como en palatino no se realizan descargas. Por lo tanto, el diseño de colgajo que realizamos aquí es un diseño gingival. Bien, entramos el bisturí por todas las caras linguales de los cuellos de los dientes inferiores y luego con un cinesmótomo se empieza a desprender lo que es esa encía del hueso. Se evidencia lo que es el hueso, o sea, dígase el torus, el sobrecrecimiento, la exéresis, perdón, el sobrecrecimiento del hueso y entonces con un fresón se procede a desgastarlo. Hay dos formas. Yo puedo hacer un corte en la base del torus y luego con un elevador presionarlo para que se termine de desprender y con el fresón rebajar eso que quede irregular. O yo puedo rebajar desde un principio con el fresón hasta quedar una superficie totalmente lisa. Se reponen las suturas, cada triangulito, cada papila debe de regresar a su puesto original. Ya el periodo de cicatrización
2 a 3 semanas, ya el protesista podemos devolver ese paciente al protesista para que empiece a trabajar con las impresiones y la creación y fabricación de lo que es la prótesis. Hay veces que no es solamente por la colocación de una prótesis que está indicado la remoción de torus mandibular. Hay veces que el torus mandibular llega a crecer tanto que impide y limita lo que es el movimiento de la lengua. Esos son casos extremos muy poco vistos, pero llegan a suceder. Tenemos lo que es la remoción de un torus palatino, en este caso en superior, y en este caso esta paciente deseaba lo que era colocarse una prótesis en superior, una prótesis total. Entonces este torus, por el gran tamaño que tiene, era imposible que una prótesis total se asentara en ese paladar sin lastimar a esa paciente. Entonces, la indicación, aparte de la colocación de una prótesis, en este caso también es porque la paciente se lastimaba mucho. Entonces, si ustedes se fijan, tanto en este caso como en este, fíjense que la encía, si yo lo agrando un poquito, la encía está un poquito como más blanquecina, justo donde el torus es más grande. Y esto es porque esa encía se vuelve más fina al ser empujada por el sobrecrecimiento del hueso. Y cuando un paciente se lastima en esta zona que tiene esa encía muy fina, es muy difícil la cicatrización. Y con ese continuo lastimarlo, entonces puede atraer más problemas de infección, de dolor, etcétera, etcétera. Entonces también esa es otra indicación de que el paciente se lastime y esa encía no cicatrice. Entonces fíjense aquí cómo se procede a hacer un colgajo en forma de Y. Incisión, incisión y una incisión por encima del torus. Esa incisión en forma de Y nos permite a nosotros levantar la encía y poder tener un acceso, o sea, levantar esa mucosa y tener acceso a lo que es el torus sin lastimar ninguna estructura anatómica importante. Si nos vamos un poquito atrás pensando en cuáles son aquellas estructuras anatómicas importantes que tenemos en el paladar, recuerden que aquí tenemos el agujero incisivo por el cual nace o sale lo que es el nervio nasopalatino. Bien, entonces este es el trayecto del nasopalatino. Aquí tenemos lo que es el trayecto del palatino mayor y fíjense que con esta incisión, de nuevo, tengo acceso al torus sin lastimar estas estructuras anatómicas importantes. Entonces, con el micromotor y una fresa troncocónica, fíjense cómo se realizan cortes sobre el torus que lo permiten hacer un poquito más pequeño, y ya con la pinza gubia y con el elevador se van desprendiendo dichos pedacitos y entonces se procede a aplanar todo lo que es esa parte. Fíjense cómo ya se eliminó la parte del lado izquierdo, vamos a proceder entonces a remover la parte derecha. Esta cirugía llega a ser un poquito incómoda en los pacientes, ya que si nos acercamos a lo que es el paladar blando, le causa náuseas. Fíjense cómo la foto salta de lo que es remover esta parte del torus allá la sutura, porque no, ya se decidió avanzar un poquito más, dejar de tomar fotos para que la paciente no estuviera tanto tiempo tan incómoda. Fíjense también cómo tenemos aquí, como se ve como un hilo de sutura, eso se llama un cerclaje. Tomar el tejido que se levanta y dar un punto de sutura provisional en lo que se está haciendo la cirugía para mantener ese tejido levantado y no estarlo manipulando cada vez que yo paso de una fresa a otra, cada vez que yo paso de un momento a otro. No evitar levantar y estar en constante movimiento de ese tejido que yo levanto y por lo tanto lastimarlo lo menos posible. Eso se llama cerclaje. Entonces fíjense aquí como ya está suturado y se coloca lo que es fíjense esta cosa como transparente que se parece como a un retenedor. Eso es una placa de acetato y esto blanquecino aquí es cemento quirúrgico. Eso me ayuda a mí a que esa encía que yo desprendí me la empuje hacia el paladar y el paciente dura por lo menos una semana con eso puesto para que esa encía cicatrice adherida a lo que sería su nuevo paladar. Es importante entender que esta encía aquí está como que dice alada, o sea, está bien estericada, por así decirlo. Entonces hay veces que es importante que cuando yo vaya a reponer el colgajo, yo tome en cuenta si tengo que recortar un poquito de los bordes para que entonces no me quede tanto tejido como suelto colgando.
Fíjense aquí otro caso, cómo se utiliza el cerclaje de nuevo. Este torso es un poquito más pequeño y ya entonces se procede a remover, se divide en varias partes, se eliminan las partecitas, o sea, las dichas partes, con un elevador o con la pinza gubia, se lima, ya sea con la lima de hueso o un fresón, y fíjense cómo aquí queda solamente la pequeña cicatriz. Hay veces también que un torus palatino puede interrumpir o molestar al paciente, no solamente en inferior, como vimos en inferior, eh, lastimar lo que es el frenillo, limitar el movimiento de la lengua, sino que también el superior puede interrumpir lo que es la correcta fonética, la pronunciación del paciente de ciertas palabras. La otra cirugía preprotésica que se puede necesitar o que un protesista puede mandar al cirujano a realizar es la regularización alveolar. Fíjense cómo aquí este paciente es sedéntulo, pero fíjense cómo se ha transformado este hueso y por lo tanto el asentamiento correcto de una prótesis total en este caso sería muy incómodo. Yo entro en una prótesis total ahí y sería muy difícil removerla. Entonces se levanta un colgajo, o sea, se hace una incisión lineal, se levanta la encía, se elimina y se regulariza con un fresón y una pieza de mano recta ese hueso, siempre con irrigación, y en lo que voy haciendo la cirugía voy reponiendo el tejido y viendo cómo va tomando esa forma mi hueso alveolar, y decido ya entonces si ya es suficiente y no tengo que remover más hueso, y doy los puntos de sutura. Esta, si se fijan, no hay como, ahí solamente se ve un nudito, entonces por lo tanto se hizo lo que es una sutura continua. Eso lo vamos a ver en la práctica ya de sutura. Entonces tenemos lo que es la profundización del surco. En un inicio, cuando se estaba hablando de cirugía oral, no existía lo que era implantes. Entonces, los pacientes sedéntulos que duran mucho tiempo sin diente, ese reborde alveolar se va poniendo más pequeño, más pequeño. Y para yo poder sostener una prótesis total de ese reborde, se necesita tener un cierto grado de altura. Entonces, se hace esta cirugía para yo poder obtener un reborde alveolar muchísimo más alto y poder asentar lo que es una prótesis. Fíjense cómo se eleva, o sea, se realiza un colgajo y se va desprendiendo sin llegar a hueso. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener todo este tejido para que luego me cubra ese hueso que yo voy a exponer. Y este tejido de aquí lo quiero profundizar, o sea, lo quiero empujar hacia el fondo del surco para que ese fondo del surco tenga una altura nueva. Entonces fíjense aquí cómo ya se desprende el periósteo. El periósteo es ese tejido que está adherido al hueso, y ese periósteo va a tener una nueva inserción que va a ser aquí debajo. El detalle con esta cirugía también es que llega a ser muy, muy, muy cruenta. Dígase, el paciente sufre mucho en el proceso de cicatrización porque se deja que cicatrice por segunda intención, o sea, se deja una buena parte del tejido que está por debajo de la mucosa expuesto. Ya esta cirugía incluso ya no se realiza tanto porque simplemente en vez de yo proceder a hacer esta cirugía, yo coloco 2 implantes y sobre esos 2 implantes es que le cargo la prótesis al paciente y le evito esta cirugía. Entonces fíjense cómo se está desprendiendo. La diferencia en este video es que están usando un electrobisturí para controlar el sangrado. Fíjense cómo sigue empujando hacia el fondo del surco lo que es este tejido para luego ya venir y suturarlo ahí debajo. Bien. Fíjense cómo cicatriza. No es que se gana tanta altura de reborde alveolar, pero en su época sí tuvo su utilización por la falta de poder colocar un implante al paciente. Fíjense aquí cómo igual se elimina todo lo que es esa parte vestibular del tejido, y entonces se procede a lo que es a crear un nuevo fondo del surco. Fíjense ahí los puntitos de sutura y cómo se ganan como un máximo de 3 a 4 milímetros. Entonces
al final normalmente no vale la pena realizar este tipo de cirugía. Bien, entonces ya siguiendo con lo que es la remoción de partes blandas o la corrección de partes blandas, hay veces que no porque un reborde alveolar se vea súper grueso significa que eso que está ahí debajo es hueso. A través de una palpación con una sonda, con una aguja de anestesia, se puede confirmar si este tejido, también con una radiografía panorámica, se puede confirmar si si este agrandamiento es por tejido duro o es por tejido blando. Fíjense cómo se elimina en forma de triangulito o en forma de cuña para luego yo poder unir este borde con este y me quede un reborde más regular. Bien, entonces hay veces que los pacientes portan por mucho tiempo, utilizan por mucho tiempo una prótesis total y eso crea que el fondo del surco se quede como entre el borde de la prótesis y el hueso. Y ese constante trauma crea lo que es un epulis fissuratum o una hiperplasia gingival, una hiperplasia crónica, una hiperplasia por trauma. Entonces fíjense cómo aquí la paciente tiene lo que es su reborde normal, donde estaba la prótesis, pero este sobrecrecimiento de tejido que viene dado por el trauma recibido por la prótesis total que la paciente utiliza. Entonces, se decide eliminarlo para que entonces ella se confeccione, se mande a hacer una prótesis total nueva que no le lastime el fondo del surco y no provoque esta hiperplasia. Fíjense que se delimita bien dónde es que empieza y termina lo que es la lesión para el momento de hacer el corte, entonces no llevar tejido de más, tejido que debe de permanecer en boca. Este corte, si se fijan, no está sangrando y es porque se ha hecho con un electrobisturí. Se continúa lo que es los puntitos que se trazaron y fíjense cómo ya aquí se ha eliminado la lesión por completo. Se proceden a dar puntos de sutura. Este es un hilo reabsorbible para que la paciente, como son tantos, no le moleste tanto. Esta es la lesión eliminada por completo, ya en vista fuera de boca, y se decidió cortar a la mitad, dividirlo, para entonces no ser más, que fuera más fácil la manipulación del mismo. Esto es antes y esto es después. Fíjense que ya solamente la paciente cuenta con su reborde alveolar listo para poder colocarle una prótesis total nueva. Entonces, también tenemos lo que son la remoción de los frenillos. Es muy importante tener pendiente cuándo sí se debe eliminar un frenillo y cuándo no. Básicamente un frenillo puede causar lo que es un diastema, puede causar lo que es la recesión gingival y puede causar lo que es la limitación del movimiento de los labios. Entonces, en ambas imágenes, en este lado es un frenillo inferior, fíjense cómo esta papila se ve ese bordecito negro y se ve muy por debajo de lo que es las papilas en su alrededor. Dígase, la indicación de la remoción de este frenillo en específico es que está causando una recesión gingival. En este lado, en superior, en este video, la remoción de este frenillo se hace por la creación del diastema. Diastema, si no lo saben, es ese espacio entre un diente y otro. Entonces, hay veces que el frenillo superior se inserta tan fuertemente en el hueso que no permite que los dientes, a pesar de recibir tratamiento ortodóntico, se unan y se cierre ese espacio. Y ya entonces queda indicada lo que es la remoción de ese frenillo. Entonces, fíjense aquí cómo se hace otro tipo de cerclaje. Se traspasa la aguja a través del frenillo y eso es lo que mantiene y ayuda a mantenerlo traccionado. ¿Para qué? Para no perder de vista por dónde se debe hacer el corte. Aquí ya se hizo la remoción, entonces es importante limpiar, una vez que se hace el corte y la eliminación como de ese tejido fibroso, limpiar lo que es el hueso por debajo de ese frenillo. ¿Para qué? Para desprender esas fibras que quedan adheridas al hueso y entonces no tengamos una recidiva y el frenillo vuelva a aparecer y vuelva a empezar a crear problemas.
Fíjense aquí cómo se siguen, a pesar de que ya se fue como la tirita del frenillo, se sigue buscando esas fibras que quedan por debajo y con el bisturí, con la tijera o con la pinza mosquito se distienden. Fíjense cómo ya está, como que dice, llegando a donde está esa fibrita y eso da la seguridad de que no va a haber recidiva, de que no va a aparecer de nuevo. Bien. Entonces se procede a dar sutura. El primer punto siempre se debe dar justo en el centro de la incisión, de la herida, para unir todos los bordes donde deben de estar. Bien. Entonces, otro frenillo que puede intervenir y crear problemas es el frenillo lingual. Cuando se tiene lo que es la lengua, que el paciente no tiene una muy buena pronunciación, no puede sacar la lengua más de lo que es el límite del labio inferior. Y cuando el paciente levanta la lengua y se crea como una forma de corazón, está indicado lo que es la frenectomía lingual. Entonces, fíjense aquí cómo se coloca se hace también un cerclaje, se traspasa la aguja a través de la lengua para yo poder traccionarla y mantener siempre la lengua, porque, o sea, ustedes mismos intentan agarrarse la punta de la lengua con los dedos, no lo van a poder lograr. Entonces, durante la cirugía se necesita siempre mantener lo que es la lengua traccionada y por lo tanto, fíjense cómo se logra ver el frenillo y mantener la lengua elevada para uno poder entonces removerlo sin temor de lastimar una estructura anatómica importante como la salida del conducto, de los conductos salivales, gracias al cerclaje. Entonces se toma lo que es una pinza mosquito para delimitar bien lo que es el frenillo y se empieza a hacer el corte. Puede hacerse con tijera, puede hacerse con bisturí. También se puede realizar con electrobisturí. Entonces, poco a poco, manteniendo lo que es la lengua traccionada y la pinza mosquito también traccionada, se va haciendo los cortes para que entonces se llegue a eliminar lo que es el frenillo. Entonces, estructuras anatómicas importantes, la salida de los conductos salivales sublinguales y fíjense cómo los cortes se hacen muy poco a poco, porque no queremos lastimar ninguna de estas estructuras, tampoco queremos lastimar lo que es la musculatura de la lengua y mucho menos todos los vasitos capilares que están por ahí. Fíjense cómo ahora la idea es evaluar qué tanto se ha liberado la lengua. Fíjense cómo se le dice al paciente que vaya moviendo la lengua de un lado a otro para poder evaluar si es necesario seguir removiendo más fibras del frenillo. Entonces es necesario ya distender lo que es estos bordes para poder entonces dar la sutura sin que se apriete tanto la lengua como que se llegue a apretar tanto la lengua que parezca que tenga un frenillo de nuevo. Fíjense cómo se hacen ciertos cortes poco a poco, para seguir liberando todo este tejido de los bordes y al final poder cerrarlo sin tensión con la sutura. Bien. Entonces, aquí en la sutura vemos que de nuevo se comienza, el primer punto de sutura es justo en el centro de la herida completa. Y eso es lo que va a permitir que uno evalúe si los bordes se están uniendo de forma correcta, que no esté un borde más para arriba que otro, por ejemplo. Es muy importante que para que el paciente esté más cómodo, dar estas suturas con seda o sutura reabsorbible, en este caso es Vicryl. El detalle está en que si uno coloca un hilo nylon,
el hilo nylon llega a ser un poquito más duro y por lo tanto va a causarle más molestia al paciente. ¿Por qué? Porque la lengua es la parte que más se mueve de la boca y el trauma sería constante y sería muy incómodo para el paciente tener esos puntos súper duros que le estén lastimando y pullando la lengua. Entonces, esta clase se ha tomado de el libro Cosmega y Skoda, del capítulo 7. Aquí habla específicamente de frenillos bucales. La otra parte de cirugía preprotésica es del libro Atlas de Cirugía Oral, que les voy a colocar el link para que lo puedan descargar en la misma nube desde un drive. Entonces, en este libro, en el número del libro 231 y en el número del documento, la página 231. Y en la página 256 del libro habla de cirugía preprotésica. Fíjense que incluso son las mismas imágenes, parecidas, y habla de lo que es frenillo, remoción de partes blandas, etcétera, etcétera. Bien, lo que me interesa de este tema es las indicaciones de todas y cada una de las cirugías que vimos en esta clase. ¿Cuándo yo debo de remover un frenillo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo yo debo de darle una forma al reborde alveolar? ¿Cuándo yo debo de remover un torus palatino? ¿Cuándo no? Las indicaciones, un poco de la técnica, tener pendiente que si voy a remover hueso, tejido óseo, debo utilizar irrigación y tener pendiente las estructuras anatómicas a lastimar o a evitar lastimar al momento de hacer una cirugía preprotésica.